Una base de datos es una actividad de Moodle mediante la cual los y las estudiantes pueden eh, incorporar entradas a una colección o a un repositorio creado por el docente. La particularidad que nos permite es configurar los campos que los estudiantes y las estudiantes deben completar a la hora de dejar su aporte a ese banco o a esa base de datos. Tiene muchas configuraciones que vamos a ir viendo, pero lo más interesante es que permite compartir el trabajo y crear entre todos un banco de recursos, una colección de trabajos, eh, muchas otras actividades que implican una interacción colectiva. Entonces, para crear una base de datos tenemos que activar edición en el aula virtual y en añadir una actividad de recurso, la primera actividad que les va a aparecer es la base de datos. Ustedes acá pueden leer las características, incluso el mismo Moodle le da algunas ideas de actividades o de para qué usar las bases de datos. Entonces, a partir de que vamos a ir recorriendo las configuraciones, les voy a ir comentando algunas ideas que ustedes pueden tener en consideración para utilizar esta actividad en sus propuestas didácticas. Como toda actividad de Moodle, lo primero que nos solicita es un nombre. Este va a ser el nombre que van a ver los estudiantes en el aula virtual. Ustedes pueden incorporar una descripción y aquí hay muchas configuraciones posibles. Las entradas pueden tener aprobación requerida o no. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que la entrada de un o una estudiante sea visible para sus colegas o compañeros, ustedes pueden aprobar o no esa entrada. Entonces, si ustedes no dan la aprobación, teniendo el sí colocado, la entrada que publicó un estudiante no será visible para sus compañeros. En el caso de que dejen el no, una vez que un participante publique su entrada, va a ser automáticamente visible para todos y todas. También en el caso de que las entradas tengan aprobación, ustedes pueden indicarle a la plataforma si el estudiante puede o no editar una entrada que ya ha sido aprobada. Permitir comentar entradas. Esto es interesante porque una vez que están publicadas todas las entradas, puede generarse otra instancia de interacción colectiva donde se pueden dejar comentarios a las publicaciones de otros. Esto suele ser muy potente en cierto tipo de actividades. Hay otras configuraciones, como por ejemplo si es necesario que un estudiante tenga que publicar su entrada antes de ver las de sus compañeros o incluso limitar la cantidad de entradas que un estudiante puede publicar. Como todas las actividades de Moodle, se le puede restringir la disponibilidad, tanto de publicación como de lectura. Se pueden calificar las entradas, como en cualquier otra actividad de Moodle. Se puede definir el tipo de calificación. Estas son configuraciones comunes a otras actividades, por eso las vamos recorriendo de forma rápida. También tienen los ajustes comunes del módulo para diferenciar por grupos. Pueden restringir el acceso según alguna restricción, valga la redundancia, y todas estas configuraciones que suelen ser comunes. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver cómo la muestra la plataforma. Una vez que ustedes crearon la base de datos, les va a aparecer esto.
porque justamente no definimos cuáles serán los campos, es decir, cuáles serán los datos que los estudiantes tendrán que completar para agregar su entrada. Estos campos los podemos definir nosotros de forma explícita. Entonces acá hay un desplegable que nos dice si los estudiantes deben subir un archivo, si tienen que seleccionar dentro de un botón de radio, un campo de texto. Ustedes pueden ir explorando todos estos tipos de campos, pero vamos a elegir uno muy sencillo que sea campo de texto. Y una vez que nosotros lo seleccionamos, nos va a pedir el nombre del campo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que diga nombre del libro. Supongamos que los estudiantes tienen que compartir el nombre del último libro que leyeron y realizar un comentario personal. Entonces, vamos a ponerle, ingresa aquí el nombre del libro. Podemos indicarle a la plataforma si el campo es obligatorio o no y si permite autoenlazar o no. Entonces vamos a agregar por el momento este campo. Entonces fíjense que acá en la lista ya me apareció el nombre del campo, es un campo de texto, no es obligatorio y la descripción es ingresa aquí el nombre del libro. Vamos a agregar otro que sea área de texto y vamos a ponerle comentario personal. Desarrolla aquí tu comentario. Entonces, una vez que hicimos esto, ustedes, como el campo de texto es más amplio, ustedes pueden poner cuántas columnas y cuántas filas de alto y ancho va a tener ese campo. Incluso como es un campo de texto, ustedes pueden limitar la cantidad de bytes o no que tenga por defecto un archivo que se incruste allí. Lo agregamos y una vez que definimos los campos, ya podemos pasar a definir las plantillas. Las plantillas van a ser la forma en que se va a exponer la información que los estudiantes completen. Entonces, fíjense, por defecto Moodle nos genera una que podemos utilizar. Es importante que aquí tengamos en cuenta que hay una plantilla por cada vista que hagan los estudiantes de la base de datos. La base de datos se puede ver entrada por entrada, se puede ver como una lista de entradas. También hay una forma de añadir, hay una vista, perdón, para añadir la entrada y esas son todas las solapas que aparecen por aquí arriba. En este momento estamos en plantilla individual, entonces lo que el estudiante va a ver es nombre del libro y entre corchetes, fíjense acá a la izquierda de la plataforma se los indica, el campo nombre del libro, comentario personal y el campo para agregar el comentario personal. Y también aquí nos agrega tags que nosotros lo vamos a eliminar porque no nos interesa ese campo. Y fíjense que aquí les aparecen las acciones, es decir, los botoncitos que van a estar ahí abajo para que los y las estudiantes puedan accionar sobre ese campo. Entonces, editar, eliminar, aprobar o desaprobar, que eso será visible solo para los estudiantes, o exportar. Vamos a dejarlo así. Luego nos vamos a pasar, vamos a guardar la plantilla antes de irnos. Y vamos a pasar ahora a la plantilla de lista. Plantilla de lista nos va a mostrar la forma en que se va a ver la lista de entradas. Entonces, fíjense. Entonces,
Nuevamente nos está mostrando una plantilla por defecto que la podemos dejar como está si queremos. Y en ese caso, si no nos molesta, va a estar bien. Y plantilla, añadir entrada. Ustedes guarden todos los cambios siempre. También te crea una plantilla que está por defecto. Vamos a sacarle esto que no nos interesa y guardamos. Entonces, una vez que ya definimos la plantilla, vamos a ir acá a la solapa añadir entrada para ver cómo luce la base de datos cuando la ve un estudiante. Fíjense que al añadir una nueva entrada me aparece el campo nombre del libro, que fue el que yo creé, y el espacio para ingresar. Y el comentario personal como un área de texto donde el estudiante puede escribir. Y una vez, vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo queda. Voy a escribir nombre del libro y acá mi comentario. Entonces, una vez que yo ya ingresé una entrada, puedo guardar y ver o añadir otro. Vamos a ponerle guardar y ver. Entonces, fíjense cómo queda. Una entrada y el comentario personal. Si yo quiero añadir otra entrada, puedo. Entrada 2, comentario 2. Guardo y veo, y fíjense que aquí en la vista individual ya me está armando páginas, ¿ven? Porque estoy viendo la entrada 2 y si voy a la anterior me muestra la primera entrada que yo creé. Fíjense. Y si voy a la vista de lista, voy a ver justamente las dos. Lo interesante de esto es que a medida que ustedes definen un campo más, campos que sean más interesantes, pueden ir agregándoles diferentes detalles, como que aparezca el nombre del usuario que colocó la entrada y otras características. En este caso no activamos los comentarios, pero si activaríamos los comentarios, asociado a cada entrada, por aquí debajo, estaría indicado la cantidad de comentarios que tiene esa entrada. Fíjense, vamos a agregarle a esta base de datos la posibilidad de que se pueda comentar. Para eso fui a editar ajustes de la base de datos que estoy creando y en la sección entradas le voy a poner permitir comentar entradas y le voy a poner que sí. Entonces guardo los cambios y le pido que me muestre la base de datos y fíjense que ahora lo que tengo que hacer es avisarle a la plantilla que quiero visualizar los comentarios. Entonces me voy a la sección de plantillas y en la vista de lista tengo que añadirle acá los comentarios. Entonces lo que hago es, me lo agrego por acá arriba, fíjense, a donde yo ponga comentarios, voy a poner por acá abajo. La plataforma me va a poner ahí los comentarios. Entonces una vez que lo hice, voy a guardar la plantilla y también voy a editar la plantilla individual para que ahí también se puedan visualizar los comentarios. Entonces voy por aquí y nuevamente lo quiero poner por aquí abajo. Ustedes las acciones y los campos lo pueden poner en cualquier sector de la entrada. Eso es lo interesante de la base de datos. Es altamente configurable. Guardo la plantilla y vamos a ver cómo quedó.
voy a ver lista para que me muestre la lista de entradas que hay en la base de datos. Y fíjense que ahora la plataforma me muestra los comentarios de cada una de las entradas. En este caso no tiene comentarios, pero yo si quiero agregar un comentario, presiono ahí y se me abre el campo de comentarios. Una vez que lo hice, presiono Enter. Si quiero nueva línea o si no, guardar comentario. Fíjense cómo lucen los comentarios a una entrada de una base de datos. Si ustedes quieren guardar los comentarios, pueden presionar nuevamente y se guardan. Fíjense que aquí nos aparece la cantidad de comentarios y todo. Es realmente interesante la base de datos y es muy personalizable. Entonces, si hay alguna actividad que sea colectiva y, por ejemplo, que implique mucha cantidad de estudiantes, una base de datos puede ser un espacio para una interacción colectiva diferente a un foro o a otro espacio del aula